Gracias por estar con nosotros en nuestra edición matinal. Damos la bienvenida, ya se encuentra en estudios el ministro de Economía, Alex Contreras. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola Jennifer, buenos días. Un saludo especial a ti y a todo el público que te sigue. Hay temas muy importantes que hablar en estos minutos, ministro. En principio, bueno, lo más reciente, esta visita, esta reunión que se ha sostenido con los titulares tanto del Banco Mundial como del Banco Interamericano de Derechos Humanos en aras justamente de entablar buenos vínculos, en aras de dar a conocer la situación económica, sin duda, de nuestro país. ¿Qué aspectos se han podido conversar, tocar en este encuentro? Primero, reconocer que es una visita histórica. Primera vez los dos presidentes de dos instituciones internacionales importantes visitan juntos un país. Dos, es relevante que hayan elegido el Perú porque discutieron qué país visitar y el Perú, por todos los logros alcanzados, por todos los avances, fue elegido. Y creo que lo más relevante es la ratificación de su apoyo a todas las políticas que esta gestión quiere implementar. Políticas con el objetivo de cerrar las brechas en agua, saneamiento, salud, educación, comunicaciones. Hablamos mucho de la necesidad de acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura, de conectividad, y también han ratificado su apoyo para que el Perú pueda hacer las reformas que nos permitan acceder al OECD. Ha sido, creo que, una situación, como dicen, de ganador a ganador. Ahora, recuerdo, ministro, a inicio de su gestión, bueno, liderando el sector economía, ya hace seis meses, con Punche Perú, con las distintas medidas que se abordaban, se hablaba mucho de muchas obras que habían quedado paralizadas, ¿no? Y que de hecho uno de los pilares de su gestión era impulsarlas, reactivar la economía en ese sentido. ¿Qué tanto abona una visita de esta naturaleza para sacar a flote estas obras que necesitan terminarse, están en procesos de paralización, no lo sabemos, en aras también de la mejora de la vida, la calidad de los peruanos y las peruanas? Es un elemento que ayuda yo diría, la reactivación en general por el lado de la ratificación de la confianza. Hay varias señales importantes que se han dado en estas semanas, meses, que muestran el respaldo internacional de Perú, el campanazo en Nueva York, la reciente gira exitosa en París y en España del Premier, la canciller y quien te habla, esta visita de los organismos internacionales, la recuperación de la confianza. Entonces hay elementos que nos hacen pensar que a pesar de las circunstancias estamos en un buen momento y estamos entrando en la fase de recuperación. Y como ha señalado el programa Compunche Perú ha sido clave en la reactivación, por ejemplo, de la inversión pública, que en lo que va del año está creciendo más de 15%. Esto es algo importante, porque usualmente cuando había cambio de autoridades, lo que pasaba era que la inversión pública se desplomaba. Entonces, estamos siendo muy optimistas. Nosotros prevemos una recuperación importante en el tercer y el cuarto trimestre. Han sido meses complicados, Niño Costero, Yacu, conflictividad social. Estamos preparándonos para el eventual riesgo, digámoslo con claridad, del Niño global. Pero a pesar de que estamos avanzando en diferentes frentes, hay resultados concretos que mostrar a la población. Y como te decía fuera de cámaras, nuestra gran preocupación, nuestra gran prioridad es que en el segundo semestre, en la segunda parte de este año, podamos ver un repunte importante, no solamente de la producción, sobre todo del empleo. Y hablábamos ayer con Jay Banga, el presidente del Banco Mundial, y con Ilan Golfa, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, de que no debemos descuidar lo esencial. Lo esencial es trabajar en darle salud, educación a los ciudadanos, en darles un trabajo digno. Eso es lo que la gente quiere. La gente quiere producir, quiere trabajar, quiere un ambiente seguro para sus hijos, para sus nietos. Y esa es la línea que estamos siguiendo en esta gestión. Es cierto, algunos temas tardan en mostrarse. Las variables macroeconómicas no responden con tanta rapidez, sobre todo en contextos tan complejos, pero en realidad nuestras proyecciones hacia adelante son muy positivas y en eso estamos avanzando. Compunche Perú tiene varios ejes que van a ayudar a reactivar, a crear empleo y también a atender sectores con mucha urgencia. Ahora, con respecto a estas proyecciones optimistas y bueno, proyecciones que también se tienen que derivan también del contexto en el que nos encontramos, ¿cierto? Fenómeno niño, el niño global. De hecho, ya en Estados Unidos, científicos de Estados Unidos han anunciado que ya, de hecho, ya inició
nuestro país, el Pacífico, evidentemente se va a ver afectado. Recuerdo hace algunas semanas usted hablaba un poco del impacto que tendría este fenómeno en nuestra economía, se hablaba de 1 o 2% en el PBI. ¿Esto ha cambiado? ¿Cuáles serían los sectores más afectados, las regiones? ¿Y qué se está haciendo, ¿no? De hecho, para prever este tipo de impacto evidente que tendrá en nuestra economía peruana. Un punto importante, que el optimismo que tenemos es un optimismo basado en la acción. Creemos que la economía se va a recuperar por todas las medidas que hemos venido implementando, por la recuperación de la confianza. Y lo que tú dices es el mayor riesgo que nos va a tocar enfrentar en lo que queda del año y hacia el próximo año. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos preparando un paquete de medidas urgentes para empezar a prepararnos frente al niño para adquirir más maquinaria. De hecho, lo hemos estado haciendo en los últimos 2 meses a raíz de la emergencia, y vamos a continuar en estos días, en estas semanas, fortaleciendo el sector agrícola, vivienda, MTC, defensa, para tener esa capacidad de respuesta frente a esta situación compleja que sabemos genera costos de vida, genera pérdida de infraestructura, pero lo importante es que este niño global es mucho más fácil de predecir, no sabemos cómo se va moviendo, las proyecciones del clima son mucho más precisas, por ejemplo, comparadas con lo que pasó en el niño costero que enfrentamos recientemente, o Yaku, que no sabíamos que vinieron en circunstancias en un contexto muy rápido, y el trabajo, justo en este momento hay una reunión del Premier y la fuerza de tareas que se ha formado a nivel del Consejo de Ministros, que es un grupo especial para justamente tomar las decisiones respecto a cómo responder ante esta emergencia y cómo prepararnos. Entonces, el día de hoy se van a tomar decisiones muy importantes. Y toda la semana nos estamos reuniendo con ese objetivo. Entonces, ¿qué le digo a la población? Primero, que estamos trabajando en eso. Estas semanas, estos días van a salir más dispositivos en esa línea. Tenemos que prepararnos todos y tenemos que trabajar articuladamente también. Y en eso quiero incidir, ministro. Trabajo articulado responde también a gobiernos regionales, gobiernos municipales. De hecho, a inicios de año, con Yaku, con el niño costero, veíamos cómo regiones poco o nada habían invertido en prevención, y ahora se incidía en la respuesta cuando se podían hacer trabajos ya previos ante la emergencia que nos tocó atravesar a inicio de año. ¿Cómo se viene trabajando en ese sentido? Porque nos queda el antecedente, por ejemplo, del 2017 con pérdidas también a largo plazo. Hablamos de infraestructura, hablamos de grandes obras que finalmente o no se han culminado o no vemos una respuesta tangible. ¿Cómo se viene trabajando en ese sentido frente a lo que ya sabemos que está el niño global? Sí, como te mencionaba, hay un grupo de tareas específico en donde estamos preparando un paquete. Ya ha sido un trabajo arduo de semanas y que debería salir en estos días. Y también por el lado de la presidencia del Consejo de Ministros hay un trabajo de coordinación muy estrecho con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, porque esa es una tarea que nos compete a todos. Tenemos que trabajar de manera organizada. No nos queda mucho tiempo, así que en estos días vamos a ser muy activos. Hay que reconocer que hay obras que no se van a poder hacer, que son de largo plazo, a 10 años, por ejemplo, el drenaje pluvial en Piura, pero sí hay obras que se pueden hacer, se pueden descolmatar ríos, se pueden proteger algunas zonas que sabemos que se van a inundar, y sobre todo el primer frente ha sido fortalecer la capacidad de defensa. En este momento, si tú no me mencionas qué se ha hecho frente al niño, hemos elevado la capacidad de respuesta. Con Yaku, con el niño costero, no teníamos todo el equipo completo de helicópteros disponibles, solamente teníamos 6, ahora vamos a tener 30. No teníamos recursos para, por ejemplo, empezar a atender la emergencia. INDECI tiene más recursos, CENEPRED tiene más recursos, MINSA tiene más recursos, y el compromiso del MEF y de esta gestión es en hacer el esfuerzo. Si es necesario, vamos a reasignar para seguir atendiendo la emergencia. Hay varias emergencias, el dengue es una que estamos también atendiendo con toda la rapidez posible, y vamos a seguir trabajando en esta agenda sin, lo digo y lo repito, sin escatimar recursos. Justamente la posición privilegiada que ha alcanzado el Perú a nivel internacional, esa fortaleza fiscal, nos permite también que en contextos de emergencia podamos disponer de esos recursos para atender la salud, para comprar más maquinarias, reparar helicópteros, y eso es algo que estamos haciendo, y que desafortunadamente algunos temas se han descuidado en los últimos años,
pero cuando uno toma una gestión, toma activos ¿Como y cuáles, por pasivos. ejemplo, ministro? Por ejemplo, algo concreto, lo que decía el ministro de Defensa, que nunca se le había dado presupuesto para comprar seguros para helicópteros, para darle mantenimiento a los helicópteros. Muchas maquinarias, tanto a nivel regional, a nivel nacional, no han tenido recursos suficientes para tener esa capacidad de respuesta rápida. Ahora ya, solamente en Yacu y el Niño Costero, para la emergencia se asignaron 1.500 millones de soles. Hay un presupuesto adicional que nosotros estimamos entre 2.000 y 3.000 millones de soles más que vamos a asignar en estos días justamente para fortalecer esa capacidad de respuesta. Bueno, importante lo que usted señala, bueno, en cuanto a esas condiciones climáticas que nos va a tocar afrontar y que de hecho ya ha dejado rezagos desde inicio de años con Yaku, el fenómeno del Niño Costero, que va a continuar, de hecho se prevé hasta enero de 2024. Y hablando en torno a otros temas, ministro, hace algunos días, en una comisión de alto nivel, Premier entregó este memorándum para ser parte formalmente de la OCDE. Y quisiera que nos explique, que nos contextualice a quienes nos están viendo en qué consiste esta ruta, porque hay un plazo, ustedes se han puesto la meta país al 2026. ¿Qué implica esta meta país al 2026 para formar parte de este bloque tan importante de 38 estados, 38 economías? En sencillo, implica la posibilidad de ser un mejor país con mejor salud, con mejor educación, con mejores, en general, políticas públicas. La OCDE es un grupo de países, son más de 37 países entre desarrollados y emergentes, que han logrado avances significativos en materia de eficiencia, en materia de inclusión social. Entonces, ¿qué pasa? Estos países, muchos de ellos desarrollados, tienen estándares muy altos. Uno compara, por ejemplo, cómo es la educación allá, cómo es la salud. Entonces, para acceder a la OCDE, el Perú tiene que elevar sus estándares. Entonces, ¿eso qué significa? Cambios normativos, cambios estructurales. Entonces, en resumen, ¿qué le diría a los ciudadanos? La OCDE es la gran posibilidad, el acceso a la OCDE es la gran posibilidad de ser un país mejor, con mejores políticas públicas, que es algo que hemos descuidado en los últimos años y por eso, lo ha dicho el Premier, lo ha dicho la Presidenta, es una prioridad de este gobierno acelerar el acceso y la parte positiva es que estuvimos la semana pasada en París y el propio secretario general de la OCDE ha ratificado también el apoyo a Perú. Tuvimos una cena muy interesante en casa del secretario general donde estaban representantes de todos los países que quieren acceder a la OCDE. Estaba el representante de Rumanía, de Bulgaria, Croacia, el representante de Brasil, Perú. Y yo creo que hay una enorme posibilidad de lo que queremos hacer como gobierno. Si esto va a generar bienestar a la población, tenemos que trabajar, porque este proceso a algunos países les ha tomado 6, 10 años. A eso justamente apunto, ministro. ¿Es una meta realista? Estamos 2023, mitad del 2023, se espera que al 2026 podamos ser parte de este importante bloque. Y se lo pregunto porque hay indicadores que lamentablemente nos demuestran cómo la pandemia ha incidido en algunos aspectos. Por ejemplo, nivel de informalidad, el desempleo, el nivel de pobreza, que de hecho ha sido el 2022, ha aumentado el nivel de pobreza. Bajo todo este contexto, ¿se conseguiría esto al 2026? Recuerdo que hace algunos años dieron algunas recomendaciones también por parte de la OSCE con respecto a la lucha contra la corrupción, por ejemplo. ¿Cómo se viene trabajando en estas directrices si es que queremos lograr esto en 3 años, poco menos de 3 años? Eso es importante. Lo más relevante es hacer los cambios normativos. Primero, ¿cuánto hemos avanzado en el proceso? El año pasado se recibió la hoja de ruta, es decir, este es el camino que tienes que seguir para acceder al OCDE. El proceso formal. El proceso formal. Es como decir ya la entrada, el punto inicial. Lo que hemos hecho ahora la semana pasada es decirles, este es el diagnóstico de Perú. Este es nuestro autodiagnóstico, esto es lo que tenemos que mejorar. Lo que tú dices en corrupción, en materia de lucha contra la corrupción, en salud, en educación, en agricultura, en economía, en materia de impuestos, propiedad intelectual, competencia. Es un documento de más de 1.200 páginas. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, primero han reconocido ese esfuerzo, lo hemos hecho en muy poco tiempo. El siguiente paso es, la OCDE va a evaluar este autodiagnóstico que nos hemos hecho y nos van a hacer recomendaciones. ¿Por qué creemos que lo podemos hacer en 3 años? Porque el Perú ha avanzado en los últimos años. En materia de estabilidad macroeconómica tenemos nivel de OCDE.
En materia, por ejemplo, de apertura comercial, el Perú tiene tratados de libre comercio con cerca del 85% de la actividad económica global. Entonces, ¿hay temas por mejorar? Por supuesto, pero estamos... 3 años es una meta ambiciosa, lo reconocemos, pero si queremos generar cambios, Jennifer, tenemos que ser ambiciosos. La población no puede esperar a tener un país que tenga mejores prácticas para luchar contra la corrupción, como has dicho, en materia de salud, en materia de empleo también. Por eso prioridad del gobierno y el compromiso del Premier creo que fue muy importante en esa reunión, a que esto se pueda discutir en Consejo de Ministros. Hay una comisión de alto nivel que se ha creado y lo más importante para lograr lo que tú has dicho es la transparencia. Informar cada cierto tiempo, que los ciudadanos sepan cada cierto tiempo cuánto se ha avanzado en la OCDE y tomar las medidas para cambiar. Claro, y finalmente usted nos podría explicar, ¿se evalúan resultados, se evalúan avances? Me imagino que hay estándares mínimos para formar parte de este bloque. ¿Cómo vamos en ese sentido? Bueno, vamos avanzando, sí, pero ¿qué se está consiguiendo finalmente, no? Los estándares ¿O en qué estamos más aprobados, por decirlo de alguna forma? Es un buen punto lo que mencionas. De hecho, el Perú fue invitado a participar en el proceso. Entonces, cuando tú eres invitado significa que cumples lo mínimo. Hay una confianza. Hay una confianza, pero necesitas trabajar en temas que son importantes. Entonces, hay avances. El primer gran avance es que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Son 1.200 páginas de trabajo. Esto implica cambios en leyes, en decretos, reestructurar algunas entidades. Y lo importante de tener un plan es que tú puedes evaluar, puedes seguir. Y además, algo clave es que también tenemos la experiencia de otros países. Por ejemplo, la semana pasada, además de reunirnos con el secretario del OCDE, en mi caso con inversionistas, también nos reunimos con el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, que lideró el acceso al OCDE de Costa Rica. Entonces, tenemos eso, hemos avanzado, sabemos lo que tenemos que hacer, estamos tomando la experiencia de otros países. Costa Rica se ha ofrecido también a apoyarnos en todo lo que sea necesario. Entonces, ese elemento puede compensar justamente la brecha que tenemos que cerrar. Las condiciones iniciales las tenemos y sería yo te diría como economista, como profesional, es un sueño que el Perú acceda al OCDE, ¿no? Es como que el conjunto de reformas que se necesitaban y que se pueden dar en este contexto, en estos años que vienen. Claro, porque finalmente se traduce en más confianza en la economía, que da como resultado mayor inversión privada, que es lo que finalmente se necesita. Eso es lo que tú mencionas. No solamente se trata de mejorar estándares, mejores políticas, sino también hay inversionistas que no vienen al Perú a pesar de todas sus condiciones favorables porque dicen Perú no es miembro del OCDE. Al ser miembro del OCDE, nos abrimos espacio a un nuevo grupo de inversionistas que pueden llegar, invertir, generar empleo, que es lo que más queremos en esta gestión, mejorar la calidad de vida. Por eso que dentro del programa Compunche Perú no solamente pensamos en la reactivación, sino en atender, por ejemplo, temas de seguridad. Hay recursos para el Ministerio del Interior para apostar por la seguridad, prevención. Y lo que vamos a hacer en estos días, en estas semanas, es seguir comunicando los avances de Compunche. Esta semana voy a hacer un balance para algo que decía ayer Ilan Golfan, que a veces en la comunicación solemos hablar de números, 1.000 millones, 500 millones, pero nos olvidamos que detrás de esos números hay personas, hay ciudadanos, y el programa Compunche Perú ha impactado en millones de ciudadanos, y el acceso al OCDE va a tener un impacto, no me cabe, estoy absolutamente convencido de que va a ser por el bienestar de los más de 33 millones de peruanos. Quizás usted podría aprovechar estos minutos, ministro, para darnos un adelanto de estos 6 meses, ¿no? Porque entendemos que es una estrategia macro, Compunche Perú, pero ha tenido diversas directrices regional, en turismo, en distintas áreas que, bueno, tras un inicio de gestión convulso, en medio de una convulsión social, ha tenido que tener ciertas variaciones también. ¿Qué es lo que se puede haber apreciado dentro de estos 6 primeros meses? Entendemos también de la mano con autoridades regionales que han empezado también gestión en este 2023. No, sin duda, necesitamos trabajar todos juntos. El programa Compunche Perú se creó pensando en 3 ejes:
reactivar a las familias, a las regiones afectadas, a los sectores. La primera parte con Punche Perú prácticamente se ha ejecutado a un 100%, se han sacado las medidas que se han prometido y por eso hemos lanzado la segunda parte. ¿Qué es lo nuevo que esperamos para este segundo semestre? Primero, el impulso a las MIPES. Cuando hablamos de crear empleo, una forma muy rápida de crear empleo es justamente a través de las MIPES, generar el emprendedurismo, pero hay una serie de factores limitantes. En ese sentido hemos anunciado, por ejemplo, la expansión del programa Impulso Mi Perú, que es un programa crediticio, son 2.000 millones de soles que en este momento están apoyando a muchas MIPES. Vamos a seguir con la reactivación de los sectores. Hay un impulso adicional al turismo. El turismo del Perú se está recuperando, pero hay mucho más espacio. Yo justo lo mencionaba ayer en la reunión que Perú es un país con un enorme potencial. Turismo. Deberíamos ser el país que atraiga más turistas en América Latina solamente considerando el potencial que tenemos. Potencial, por ejemplo, en sectores como somos un país amazónico. Podemos ser potencia forestal, acuícola. Vamos a tener una infraestructura importante portuaria en los siguientes años y eso va a ser clave. Entonces lo que queremos hacer en este segundo semestre, primero, consolidar la recuperación, la creación del empleo, que es algo que nos preocupa mucho. Claro, porque y esto es importante, ministro, porque finalmente uno como ciudadano de a pie escucha este tipo de información, una economía resiliente, una macroeconomía que nos ha permitido salir a flote en medio de un contexto de pandemia, de ciclón, etcétera. Pero claro, el ciudadano de a pie se pregunta, el empleo, la formalidad, ¿cómo me beneficia finalmente? ¿En qué momento llegan esos beneficios a mi día a día? Y eso es lo que a veces uno no sabe cómo explicar, ¿no? Efectivamente. Con estos índices, como comentábamos, 2022, aumento de la pobreza, ¿no? ¿Cómo explicar esto, finalmente, en términos sencillos, al día a día? Sí, lo que esperamos es eso, que el ciudadano empiece a sentir la recuperación. Ya se ven los indicadores de mayo son mucho mejores que los de abril ligeramente mejores que los de marzo. Y ya cuando la actividad empieza a recuperarse, eso se empieza a reflejar, por ejemplo, en mayor consumo, en mayor inversión, y eso impacta directamente en el bienestar del ciudadano. ¿Se ha percibido una mejora en empleo, por ejemplo, en cifras tangibles? Estamos esperando los últimos resultados, pero lo que son nuestros indicadores adelantados, usualmente los indicadores de empleo, de actividad económica, tienen un rezago entre 30 y 45 días después de lo ocurrido. Pero lo que nos muestran nuestros indicadores adelantados, al menos en mayo, es que la economía, después de haber caído en enero, se está recuperando y esa recuperación continúa. Y cuando el crecimiento empieza a acelerarse es cuando se refleja en el empleo, en las condiciones de vida y también dentro del plan que hemos implementado hay medidas directas que van a incidir en el apoyo a los ciudadanos. Hay un componente muy fuerte de protección social. Lo que tú has mencionado es clave, la pobreza ha subido y necesitamos medidas urgentes. Entonces, dentro de este segundo paquete que queremos enfrentar, que queremos trabajar en este segundo semestre, hay medidas de empleo temporal, soporte a familias vulnerables. Hay un componente clave de apoyo a las MIPES, pero también de soporte a justamente estas familias que han sido afectadas. Ya el vale proteico que habíamos anunciado ya debe salir esta semana o a más tardar la siguiente, ¿no? Bueno, en un contexto donde podrá generarse situaciones complicadas también, ¿no? Lo señalábamos hace algunos minutos, ministro, fenómeno del Niño, cultivos que se han perdido, por ejemplo, a inicios de año y bueno, ahí hay una respuesta que se espera también frente a lo que va a suceder probablemente a partir de este mes de junio con respecto al Niño global. Otro tema a consultar, ministro. ¿Se evalúa ajustar el impuesto selectivo al consumo? ¿Hay esta iniciativa de por medio en su sector? Entiendo que la preocupación está porque usualmente al inicio del año hay un ajuste sobre algunos bienes. Que se esperaba para el 30 de enero. Ese ajuste lo hemos postergado para el mes de junio y estamos evaluando, ¿no? Estamos evaluando si se hace el ajuste o si se posterga, pero lo que hemos sido bien claros. ¿Y qué aspectos se tomarían en cuenta? Lo que queremos hacer es, incluso cuando el impacto puede ser pequeño, sectorialmente sí puede haber alguna diferencia. Entonces lo que queremos hacer es garantizar la recuperación de la economía. Es como una economía que ha sufrido
de eventos Claro. adversos y se está recuperando, ¿no? Claro, estamos hablando de productos, cigarrillos, gaseosas, cervezas, que bueno, que básicamente Impacta en las bodegas. impacta en las bodegas, Impacta ¿no? en las bodegas. Muy probablemente diría que vamos a prorrogar la medida. Ujú. Bueno, importante lo que señala entonces, sobre todo en aras de esto que usted comenta, con punche a las familias, ¿no? A las MIPES. Estamos apostando por la recuperación. La recuperación implica hacer esfuerzos y en el esfuerzo están todos, la gran inversión, la mediana inversión, la pequeña inversión, todos cuesta, todo suma, la bodeguita, la tienda de la esquina, la panadería, la gran empresa minera, el gran agroexportador, el agricultor, mira, todos sumamos, todos tenemos que empujar el coche hacia la misma dirección y como ha señalado nos ha tocado enfrentar un contexto duro, pero la vida es así, o sea, nunca... lo que me han enseñado mis lecciones en la universidad es que los contextos libres de shocks no existen, y más bien es lo que... Ahí está el reto, en cómo reaccionar ante estos eventos adversos y cómo sobreponerse, y esa resiliencia que muchos utilizan, que en la práctica no es otra cosa que una fortaleza casi inquebrantable, no es un atributo, es un atributo en realidad que refleja la naturaleza de los propios peruanos. Los peruanos son resilientes, uno se levanta a las 5 de la mañana y están ahí los señores en el paradero, yendo a trabajar, trabajando muy duro. Uno puede ver a nivel de todos los sectores como algo que me dicen muchos amigos extranjeros es, les sorprende los trabajadores, los trabajadores que son los peruanos y esa resiliencia en la economía, esos avances que hemos logrado en los últimos años y que hemos podido consolidar, es el reflejo de esta sociedad que quiere mejorar, que quiere crecer, que le ha tocado enfrentar efectos muy duros, pero nuestro rol como gobierno es ese, ¿no? Implementar medidas y sobre todo dar la cara cuando se tenga que hacer. Muchísimas gracias, ministro, por acompañarnos en nuestra edición matinal. El ministro Alex Contreras, bueno, en torno a su sector y, bueno, ha anunciado que próximamente se dará pues este balance de los resultados de estos 6 meses de la estrategia Compunche Perú.